Bien. De todas formas, no mires para abajo, por si acaso. Vale, ahora te tienes que anclar. ¿Aquí? Puedes. Y me tienes que abrir la mochila, Vale. pasarme el cabo de la cuerda. Uy. Yo la iré pasando. Y si no, la cojo yo. A ver, No, no pasa nada, no pasa nada. no te muevas. Ahora también. ¿Lo tienes? Sí. Vale, está en la mitad ahí. Perfecto. Entonces yo ahora me voy a meter a ver si interviene. Entonces, cojo los dedos. Tengo el disipador, estoy bien asegurado, me puedo soltar. Cuatro vueltas voy a hacer. A ver qué tal. La primera. Hay gente que se lo mete también aquí, pero yo lo veo bien. Entonces, lo llevo así y es imposible, desde aquí, es imposible que el 8 se trague el matcha. Vale. No llega Vale. a esta distancia. Entonces yo lo que hago es con la mano izquierda, con la derecha siempre ahí, tensando o aflojando, y con la izquierda también. Esto te hace bajar o subir más. Si tú lo subes, te alenta o te frena. Si tú lo vas bajando, te da velocidad, y la mano derecha igual. Entonces controlas con las dos manos. Vale. Entonces,
Ahora ya es cuestión de quitarme la vaga de anclaje. Y ahora la mano derecha ya no la puedo soltar nunca, Vale, porque ahora ya voy a bajar. perfecto. ¿Ves? Si no lo sujeto, ya está estrangulando. Ahí. Ya podría soltar y no baja. Entonces, acompaño. Solo con acompañar. Vale. ¡Sí! No, ya puedo.
¡Buah! Ahí sí, ¡Buah! Perfecto. Más pasa la del pollo. ¿Te ha pasado? Que me ha pasado la del pollo. He cogido y en vez de atarle así, lo ataba por aquí. Pero nada, me he dado cuenta enseguida, perfecto. Vale. Es hacerlo ya van, ¿sabes? Es que de normal lo he hecho con los pies en el suelo. Y con los pies en el suelo no es lo mismo. Ahí estás, que no se me caiga, que no se me caiga. Está bien, hostia. ¿Hacemos otro? Venga, va. Pero ahora sin mochila, ¿eh? Sin mochila ya. Perfecto. Vamos a la cuerda. Venga, vamos. Vamos, sube tú primero. A ver. Voy a dar el anclaje aquí. Si te ves más seguro, ¿eh? Cuando te coges a la cuerda ya te ves seguro, ¿eh? Claro. Hasta que no te coges a la cuerda dices, madre mía, pero luego te ves a la cuerda que te aguanta y ya es otra movida. Venga, pues vamos arriba. Claro, esto es mejor tenerlo preparado así, mira. Así. Claro. Así hago clac, clac. Que esto va Así, ¿no? así o así. Yo qué sé. No sé, tú sabrás. Así, ¿no? A ver. Sí, así. Ah. Cuerda así. Sí, así la cuerda la pellizca, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver. Hostia, sin mochila, que bien se va, ¿eh? Vamos a ver. La mochila también se puede dejar por arriba o Ya, también. ¿Puedes probar el Mazar o no te...? No, es que no hace falta, para el reverso no hace falta, ¿eh? Yo creo que no, se frena súper bien, ¿eh? Cuidado, deja hueco por si acaso, que nunca se sabe. Hostia, que me lo ha pasado, tío, mira, estoy gilipollas. Ah, emocionado. Cuidado, Pues más arriba, claro, pero el acceso es más complicado que esto. Claro. Hay otra reunión, pero claro, para acceder ahí a montar la cuerda no está tan fácil como aquí. El cable de vida también.
Up. Vale, perfecto, ya estoy pillado. Sí. ¿Sabes tú lo que es notar el estar asegurado o no? Sí. Que había trozos del camino este, Sí. el camino equipado, que no había... Porque eso es un sendero que va por aquí por la pared. Sí. Y abajo está el sendero y abajo te despeña, ¿sabes? Hostia, esto está mal puesto. Vale. Y donde no había cable de vida... Sí. ¿Está bien puesto? Sí. Ibas un poco con cuidado, Vale. pero daba yuyu, ¿sabes? Ya, normal. Mientras que si había cable de vida íbamos tan panchos. No. Claro. Esto es psicológico. Bueno, tío, voy para abajo yo, ¿vale? ¿Seguro que va bien así? Más o menos. Creo que el freno está al revés. Si lo pones al revés se frena más, ¿eh? Pero no pasa nada. Mira, lo toco y me aguanto. Pero esto está mal puesto, ¿eh? Creo que lo he puesto al revés. No, no, yo no sabré. Yo he hecho 4 o 5 veces rappel. ¿Antes cómo lo has puesto? ¿Así? Al revés. Antes lo has puesto de la otra manera. Y frenaba de la hostia. Ya, la próxima no se me pasa. ¡Tuyo!